¿Cuántas conversaciones habrán tenido? Si la Liga Española o la Premier. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más atractiva? ¿Cuántas veces se ha hablado de en Europa se imponen los equipos españoles o se impone la Premier? ¿O cuántas veces habrán escuchado que la Liga Española puede ser aburrida porque solamente compiten tres? En Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, mientras que en la Premier hay por lo menos 6 que están compitiendo por ser campeones. Lo cierto es que hace muy poco tiempo este debate no existía. Se decía indiscutiblemente que la Liga Española era la mejor de todo el Y mundo. en los 90 era la italiana. Correcto, en los 90 era la italiana, casi siempre la gente seguía por la base de futbolistas élite que estén jugando a nivel de clubes en esas ligas. Pero algo bueno debe estar haciendo también la Premier League para que instaure este debate, para que ahora exista la duda y los argumentos de parte y parte. Todo esto es lo que vamos a hablar en este episodio de Día de Juego. Sobre todo mientras estuvieron Cristiano Ronaldo y Messi en el Real Madrid y en el Barcelona respectivamente, se habló con muchísima efusividad que la Liga Española era el mejor torneo de clubes del mundo. Y yo diría que con cierta razón. Creo que cada clásico, y si le agregan el picante de Guardiola y Mourinho o el fallecido Tito Vilanova, nunca fueron la historia del clásico cambió a partir de ahí. O Totalmente. Sea, el clásico ya tiene una dimensión muy importante en España, pero se hizo global gracias a la rivalidad entre Cristiano y Messi y también el añadido de Guardiola. Sí, el añadido de Guardiola-Mourinho, el choque de estilos, como mucha gente lo quiso vender. Ya tuvo picos el clásico antes, tal vez no con la misma repercusión mediática, porque el mundo también ha avanzado en ese sentido, la viralidad de todo. Cuando Figo, por ejemplo, pasó del Barcelona al Real Madrid, y ese clásico en donde le lanzan la famosa cabeza de cochinillo en un tiro de esquina, ¿no? Que hay fotos. Hay un documental muy bueno en Correcto, hay un documental en Netflix sobre ese fichaje y cómo Figo termina arreglando en el Real Madrid en un momento que parecía imposible, ¿no? Así como ese supuesto pacto de no agresión que existe entre Atlético de Madrid y Real Madrid para negociar con jugadores sin que los presidentes estén de acuerdo sobre una posible venta o compra del futbolista. Pero en fin, les decíamos, la Liga Española yo creo que pudiésemos estar todos de acuerdo que parecía y era, a nivel de resultados también, el mejor torneo de clubes del mundo. Pero poco a poco eso empezó a cambiar. Y digo poco a poco en un lapso corto, pero la verdad es que la Premier tiene rato haciendo las cosas bastante bien y ahora los resultados las acompañan para poder decir que es la liga más competitiva del mundo. ¿Por qué es atractiva la Premier League, por ejemplo? A tu modo de ver. Como consumidor, por la competitividad, creo que es algo real. El último le puede competir al primero. Sí, eso es, a ver, fútbol es fútbol y eso pudiese pasar en cualquier liga en cualquier momento, pero es un poco más probable que suceda en la Premier League. Creo que el nivel promedio de la mayoría de los equipos de la Premier, de los 20 de la primera división, es mucho más parejo. Y además por el estilo de juego. Es difícil de explicar tal vez, si no profundizar mucho, sin ponernos muy técnicos. El box to box. Sí, exacto, el vértigo con el que se juega, el ritmo, la intensidad con la que se juega en la Premier League. No quiere decir que sea mejor o peor, simplemente digo que es más atractivo a la vista del consumidor, del fanático. Bueno, a los técnicos españoles cuando han llegado a la Premier les preguntan por esto, este eterno debate. Incluso creo que Guardiola lo mencionó en varias ocasiones que la Premier League tiene mayor intensidad y lo dijo ritmo, Casemiro, lo dijo Casemiro hace poco, que está en el Manchester United, claro. Dijo, con todo respeto para la Liga Española, y este señor jugó bastantes años en el Real Madrid, ganó 5 Champions, 5. Y varios títulos de liga. Y varios títulos de liga, por supuesto. Decía, con todo el respeto para la liga, jugar en la Premier es más difícil porque hay más transiciones y él como volante de primera línea, que es la piedra angular para atacar y para defender, lo resiente, por supuesto, desde lo físico, es más complejo. Y decía, en España es más tiki-taka, es todo más pausado. El tiki-taka, como ustedes saben, es ese concepto universalizado, diría yo, por Luis Aragonés, que fue la premisa. Pero está malo. Está malo, sí, no nació de él. No, o sea, a ver, vale la pena que lo expliquemos. El tiki-taka es una
expresión despectiva que utilizó un comunicador en algún momento, un narrador. Ah, bueno, ok, muy bien. Acerca sí. de tocarse muchas veces el balón. De forma estéril. Sí. De forma estéril. Al menos era el argumento de este periodista, de este comunicador, Correcto. para referirse despectivamente Sí, a eso me refería, a que equipos que manejaban mucho la pelota. La expresión no nació del propio Luis Aragonés, pero sí fue el sello con el que se reconoció, irónicamente de forma positiva, a una selección española que, como recordarán, terminó ganando Eurocopa, Mundial y Eurocopa, ¿no? Pero ¿qué ha hecho, además de lo netamente futbolístico, bien la Premier League para definitivamente, y aquí creo que podemos coincidir, más bien habría que explicar el por qué, ser la mejor liga del mundo? Hay razones financieras también, ¿no? Mira, los derechos de televisión. Vamos a comenzar para por ahí. empezar por ahí, sí. Los derechos de televisión, por ejemplo, el último equipo de la Premier gana más por derechos de televisión que los primeros 3 de España. O sea, estamos hablando de un reparto, no solamente que en la Premier es equitativo, a diferencia de como se hacía antes en España. Han tratado de cambiar esto con Javier Tebas, el presidente de la liga, pero anteriormente cada equipo vendía sus derechos por individual. Es decir, Correcto. Real Madrid vendía sus derechos, los vendía el Barcelona y los vendía el Atlético de Madrid, y ellos facturaban y amasaban, evidentemente, una por el cantidad de dinero. atractivo de la propia historia del club, por Claro, supuesto. y amasaban una cantidad de dinero de una manera, con una brecha muy, muy, muy larga con el resto de los equipos de la liga. Y esto, ¿en dónde se evidenciaba? Bueno, en los fichajes de los equipos no podías tener tan buenos jugadores porque Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid tenían un mayor poder financiero. O si los tenías fichados a bajo costo, los equipos grandes inmediatamente tenían la capacidad financiera para absorberlos. Algo parecido para quitarte a los lo jugadores. que sucede con el Bayern en Alemania, ¿no? Que a su competencia directa a nivel local le termina absorbiendo, fichando a los jugadores. Pasa mucho con el Borussia Dortmund o con el Borussia Mönchengladbach y algunos otros, para el Bayern mantenerse competitivo y en la élite absoluta, en el monopolio de las victorias en Alemania. En España, como bien dices, esa diferencia tiene una brecha muy grande, se resiente muchísimo, mientras que en Inglaterra se da por posición en la tabla de la temporada inmediatamente anterior y hay unos escalafones posición a posición hacia abajo. Evidentemente el que más gana es el primero, pero todo mucho más equitativo. La diferencia, la escala es más corta. No, incluso hay diferenciales de no solamente gana el que obtiene más méritos deportivos, sino también el que es más visto. Sí. O sea, al final de temporada la fórmula es más integral. ¿Cuál equipo lo vieron más? ¿Manchester United o Liverpool? Ese equipo también recibe un poco más de esa torta, los derechos de televisión, justamente por ser el equipo más visto. Sí, y hay otro tema económico para tratar de atraer a los mejores jugadores del momento, y son los clubes Estado. Lógicamente, la legislatura, todo el universo jurídico, el marco jurídico de la Premier League, que es muy complejo para explicar en un episodio de 10 minutos, pero básicamente permite que existan los clubes Estado, ¿no? Pasa con el Manchester City, recientemente sucedió con el Newcastle, hubo rumores de personas relacionadas al Estado catarí para comprar el Manchester United, que en teoría estaba en venta, incluso se habló de Elon Musk por parte de los Estados Unidos, y en España esta figura no existe en lo absoluto. Lo más cercano que podemos tener es tal vez Peter Lim en el Valencia, pero es un empresario asiático que lo hace a título individual, no tiene un respaldo estadal detrás de sí, como si pasa con Qatar, con capitales muy, muy importantes, y claro, da un oxígeno y da un músculo financiero para fichar que a los otros equipos se les hace imposible competir. Ojo, se les hace imposible competir, incluyo a Real Madrid, Barcelona o a cualquier otro. ¿Qué pasa? Que la historia todavía los sigue respaldando. Yo creo que hay jugadores que todavía no basan completamente su decisión en el dinero, a Dios gracias, sino también, bueno, a qué club, para qué club quiero jugar, ¿no? ¿Qué club me representa? ¿Qué club tiene historia? Fui seguidor o hincha de ese club de pequeño y quiero jugar para él, y por eso tal vez eligen a otros en donde no sean tan competitivos en lo económico. Pero puede ser hasta preocupante, ¿no? Cómo infla el mercado también la Premier League. O sea, hay algunas repercusiones que no son del todo positivas. No, también. Y también ahora la Premier League va a facturar mucho más dinero por el interés en los Estados Unidos. Las audiencias en Estados Unidos están demandando más Premier League, y de esto, de una manera u otra, hace que los derechos de televisión sean aún
más importantes o los ingresos por derechos de televisión sean más importantes. No solamente atrae jugadores, también atrae técnicos, porque estamos hablando de que en Sí, la Premier, la élite está allá. por ejemplo, actualmente está Jürgen Klopp, está Pep Guardiola, Sí. podemos seguir enumerando técnicos importantes que han llegado a la Premier, incluso españoles como Julen Lopetegui, y en por algún ejemplo. momento estuvo Mourinho en el Manchester United, Rafa estuvo Benítez. Ancelotti en el Everton, estuvo Rafa Benítez, correcto. Thomas Tuchel. Antonio Conte, Thomas Tuchel, sí. Pochettino, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de varios de los grandes entrenadores del mundo queriendo dirigir en la English Sí. Premier Y League. esto ya ha repercutido además en los resultados deportivos. Como les contábamos, fuera del aire del episodio hablábamos del coeficiente UEFA, ¿no? La UEFA, por países, mide el desempeño de los clubes en las competiciones europeas, la Champions, la Conference League o la Europa League, para determinar un puntaje, un coeficiente. Y según el orden de esa lista, en la que está primero Inglaterra, después España y de tercero Alemania, cuarto es Italia, determina UEFA los cupos a repartir. Tal vez sea algo que no se conozca mucho en profundidad para muchas personas porque no ha cambiado demasiado en los últimos años. ¿Por qué en España los 4 primeros van a la Champions y en Inglaterra también? Bueno, porque están en las primeras posiciones de ese coeficiente UEFA. Es por eso que un equipo belga, por ejemplo, o en Portugal suelen ir 2 nada más. Esa es la explicación. Inglaterra a día de hoy lidera ese coeficiente a pesar de que España estuvo al frente durante mucho Ya tiempo. estamos por irnos al entretiempo, pero te dejo una pregunta. ¿La Premier es lo que definía Florentino Pérez como la Superliga? Pudiese ¿Podría ser el ejemplo más cercano? Sí, pudiese ser, pero sin el Real Madrid siendo protagonista. Por Sin eso el no Real le Madrid, gusta sin tanto. Barcelona, Claro. sin Juventus, pero creo que es lo más cercano a lo que podríamos determinar como una Superliga. Bueno, entre tiempo ya venimos. Bien, volvemos al entretiempo. Te consultaba, antes de cerrar el bloque anterior, si el mejor o el ejemplo más cercano a lo que definió en algún momento Florentino Pérez como la Superliga es la Premier. Sí, creo que de facto lo es, porque los equipos están empezando a tener tal nivel económico y tal músculo para fichar que empiezan a hacer partidazos todos los fines de semana, ¿no? Yo creo que si uno revisa Y la estadios plantilla... llenos. Y estadios llenos, porque además hay historia que acompaña a muchos de ellos, como el Newcastle. El Newcastle le fue muy bien en el siglo XX, durante el siglo XXI le costó bastante competir, pero fue un equipo que ganó ligas en Inglaterra, con Alan Shearer y todo esto, y ahora con este tema de los clubes estados, que hablábamos en el bloque anterior, está empezando a reforzarse de muy buena manera, y durante la primera mitad de la temporada, un buen rato estuvo hasta de tercero el Newcastle. Ha bajado un poquito el ritmo, es verdad, pareciera que todo empieza a tener el orden natural de las cosas, pero yo creo que sí, si uno revisa a figuras internacionales como Lucas Paquetá en Brasil, te das cuenta que está en un equipo de mitad de tabla hacia abajo. Eso, lamentablemente, y digo lamentablemente porque uno quisiera que en todas las ligas tuviesen la misma oportunidad, ya no lo ves en España, ¿no? El West Ham United o el Aston Villa es probable que tengan mejor plantilla que el Villarreal o que el Valencia, que le está pasando mal. Exacto, el mitad de tabla de la Premier puede superar a equipos históricos de la Liga Española. Sí, y adem- justamente eso es lo que visualiza el coeficiente UEFA del que te hablaba. Claro, y hablar también de la alternancia en la la alternancia en la tabla de posiciones, que eso es una clara muestra de competitividad. Ver que el Arsenal y el Manchester City se pelean la punta, pero que también se mete en la puja el Manchester United, y que más atrás pueda aparecer el Newcastle, y que de repente el Tottenham también busca meterse en ese top 4 de la liga, de una u otra manera, es otra clara muestra que esto se traduce en algo. La liga se hace más atractiva. Sí, a ver, yo lo matizaría un poquito porque si bien es cierto es competitiva, la alternancia no la veo como tal porque Manchester City y Liverpool tienen rato, al menos 5 años Y tratando ahora de el Arsenal disputárselo, se metió y en la ahora el pelea. Arsenal se metió.
podrían correr el riesgo de que suceda lo mismo que ha pasado en tantas otras ligas. En Francia, el Olympique de Lyon ganó durante 8 temporadas consecutivas y luego cuando salió el Lyon llegó el PSG con todo su potencial económico y ahora el PSG no deja de ganar. En Alemania pasa lo mismo con el Bayern. Se habla en España de Real Madrid y Barcelona muy esporádicamente en los últimos 10 años con Simeone. El Atlético de Madrid ha ganado un par de ligas, me parece, pero es de 2 en verdad. Ojo, todo. hay mucha gente que asume que, por ejemplo, que el campeón de la Champions es el que domina el fútbol de la región. Y a mí no me parece que sea así. Es decir, por el hecho de que Real Madrid gane cada vez que quiere la Champions, Sí, porque cada vez hay que quiere. decirlo. Y con ese nivel de épica como el año pasado. Sí, como la del año pasado. Entonces significa que el fútbol español está por encima del muy bien, del como inglés. país representa. No, para Sí. nada. Para mí es no, que vuelvo a lo no tiene mismo. nada El que ver. coeficiente UEFA, desde el punto de vista matemático, echa eso al traste. Y es un método científico que lo respalda. No necesariamente es reflejo de la liga o el país que esté imperando futbolísticamente en el continente, como tú bien lo dices, que ganen la Champions. Además, la Champions, y sería un tema para otro Y capítulo. además estamos hablando de las ligas como atractivos. Claro, No y estamos como hablando un que todo, qué no fútbol solo es mejor resultadista, o sí. qué medio es mejor, si el español, el No, de, y no el de solo por los Alemania. resultados, sino Claro. por ejemplo el proyecto económico de la Premier League. Si uno piensa que antes la Liga Española estaba arriba y ahora la Premier League empieza a quitarle ese trono y ya se lo quitó, bueno, como producto, como proyecto y como planificación económica está haciendo mejor las Y hoy cosas. por hoy el producto de la Premier está mucho más sólido que el de la liga, que ha venido dando pasos para mejorar, pero evidentemente la brecha es notable entre una y otra. Sí, sobre todo porque ya no están Cristiano Ronaldo y Messi, y no lo quiero decir de forma reduccionista ni muy simple, pero el atractivo que ellos dos le daban al torneo era imposible de medir, de cuantificar en tiempo presente, mientras sucedía. Pero ahora que está el contraste, que ya no están, te das cuenta del atractivo que le daba la liga. Y creo que le pasa a todo el mundo. Uno puede pensar, bueno, la figura del Real Madrid hoy, ¿quién es? Karim Benzema y Vinicius. Y que Luka están- Modric. Sí, Ajá. Luka Modric, pero de salida no tiene la misma repercusión mediática de Cristiano Ronaldo por la sencilla razón, a mi parecer, que no hace tantos goles, no es delantero, no es atacante, no ocupa tantos titulares normalmente. Y en el Barcelona ahora es difícil encontrar una figura. Desde lo futbolístico puedes pensar, bueno, es un equipo más lineal, es un equipo más integrado, muy bien, está bien, más pero equipo. desde lo mediático, ¿quién representa hoy al Barcelona? Lewin. Pedri, a Lewandowski, pero es un tipo discreto. Como Messi tal vez, pero Messi era un talento supernatural, ¿no? Pedri, Gavi, los que hacen un poquito más de ruido por su carácter, por representar a los valores del Barcelona. Lewandowski, correcto. Dembélé con toda la polémica, pero nunca a la altura, y sería hasta irrespetuoso hacer la comparación de Messi o de Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál liga les gusta más? ¿Cuál liga les parece más atractiva? ¿Están de acuerdo con todo lo que planteamos? Escríbanlo en los comentarios, también en las redes sociales de nosotros. Estamos en Instagram como @eldiadejuego. Sí, estén atentos. De hecho, para cerrar, una última idea. A la liga le cae muy mal, o le debe parecer una muy mala noticia, el mal momento financiero del Barcelona, porque le impide fichar como estaba acostumbrado a hacerlo y volver atractivo el producto. Si el Real Madrid ficha a Haaland, ¿qué responde el Barcelona? ¿A quién trae? ¿Con qué dinero? Está difícil. ¿Cómo es pero Haaland necesita un combatiente, necesita un alter ego, un némesis, como Cristiano lo tenía en Messi y Messi lo tenía en Cristiano. y vamos a decirlo así. O Mbappé, a ver, yo digo Haaland por decir, quien sea. Ya lo hemos mencionado en varias partes del episodio, pero para hacer el cuento corto, la liga hoy no tiene a los mejores futbolistas del mundo, No. como sí los tiene, en este caso, la Premier League. Esa es la sentencia final y yo creo que el mercado de los jugadores hacia donde apunta orgánicamente te da a ti la respuesta de cuál es el torneo Otra atractivo. más, entrenadores más mediáticos están ahorita en la Premier. Sí, señor. Bueno, creo que el episodio habla por sí mismo. De todas formas, nos dejan sus comentarios para saber qué opinan. Y si creen que la Premier es mejor, ¿qué tiene que hacer la Liga Española para recuperar ese sitial de honor que tuvo durante todos estos años? Comenten, suscríbanse te al dirán. canal. Algunos te dirán plata. No, o algunos dirán de manera más radical que se abran a la posibilidad de los clubes de Estado, como pasa en Inglaterra, pero hay otros un poco más conservadores, más ortodoxos en cuanto a la cultura, el arraigo futbolístico en España, que no les gusta para nada la idea. Bueno, nos vamos. Día de juego, ya saben. Comenten todo lo que quieran. Bienvenidos y suscríbanse. Chao.